¿Cuántos están contentos en esta noche? Como 3 nada más. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Siempre he dicho que me siento privilegiado, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande de pararse aquí al frente, hermanos. No es que le quiera meter miedo a usted, pero cada vez que la palabra del Señor se predica, hermanos, hay un pueblo que está escuchando lo que usted va a hablar. Entonces usted se tiene que preparar bien para poder traer un mensaje. Amén. Quiero que me acompañen rápidamente, sin más preámbulo, a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del 4 en adelante. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 4 en adelante. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padre, te doy gracias por tu palabra. En esta hora, Dios mío, te pido que tú traigas, Señor, un consejo, Señor, a nuestras vidas. Un consejo, Señor, que pueda traernos y reavivarnos, Señor. Un consejo que nos traiga gozo, Señor, que nos traiga paz en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo, Dios mío, este momento para tu gloria, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Muchas gracias. Yo he escuchado decir que estas cartas son unas cartas que Pablo escribe a Timoteo, un joven aproximadamente de 40 años, según la historia que se conoce. Muchos dicen que esta carta es una carta pastoral, es una carta donde el apóstol Pablo le está dando muchos consejos a esta persona. Pero yo siempre he creído de que la palabra del Señor es para todo mundo. La palabra del Señor se pueda decir de que hay mucho consejo para pastoral en estas cartas, pero realmente Dios siempre nos habla por medio de su palabra. No importa donde usted abra la Biblia, siempre Dios va a tener una palabra para usted. Entonces, nosotros escudriñando la palabra, encuentro este pasaje que me llama mucho la atención. Es un pasaje donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego. Pero realmente, hermanos, para poder entender esto, nosotros tenemos que entender qué es fuego, a qué se refiere la palabra fuego. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos entender más o menos qué es fuego. La Biblia enseña de que Dios se manifestaba por medio de fuego en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros vemos en este pasaje que está hablando de fuego, tenemos que entender realmente qué es lo que significa el fuego de Dios, qué es lo que Pablo se está tratando de decir a Timoteo en esta parte, o sea, a nosotros también, pues que lo estamos leyendo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver de que dice la Biblia que cada vez que en el tabernáculo que Moisés construyó se mantenía un candelero, que ese candelero tenía siete candeleros, eran 7 lumbreras que podía tener ese candelero. Y dice que ese candelero tenía que estar encendido
día y noche. No tenía que faltarle el fuego. Y ese era uno de los trabajos de los levitas en aquel tiempo. Las personas que se encargaban de administrar el templo, que tenían que estar encendiendo ese candelero. Cuando miraban que la llama se iba apagando, tenían que ponerle más fuego. Y esa era una señal de que la presencia de Dios siempre iba a estar en ese momento. Por eso que les decía que nunca tenía que faltar el fuego. Entonces, y después vemos nosotros más adelante cómo las manifestaciones del fuego se daban. Usted se recuerda cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. Dice la Biblia que Moisés había sacado libre al pueblo y de repente se topa con el mar. Y dice la Biblia que en ese momento el ejército de Faraón venía siguiendo al pueblo de Israel. Pero dice, cuando se toparon con el mar, no tenían ninguna oportunidad de poder escapar. La Biblia dice, si usted lo lee en Éxodo, que atrás del pueblo de Israel aparece una columna de fuego que no permitía que el ejército de los egipcios se acercara al pueblo de Israel. En ese momento vemos una manifestación de fuego, y esa era la misma presencia de Dios que estaba librando al pueblo. Estoy tratando de poder recapitular algunas partes donde vemos cómo el fuego de Dios siempre representaba la presencia de Dios en aquellos tiempos. ¿Se recuerda usted cuando cuando Elías estaba orando en contra de aquellos 800 sacerdotes de Baal? Dice la Biblia que Elías estaba orando y le dijo al Señor: si yo soy tu siervo, que descienda fuego del cielo y consuma este sacrificio. Adivine quién descendió para tomar ese sacrificio. Nadie más podía venir y tomar ese sacrificio que Dios mismo. Por eso que dice que el fuego descendió sobre ese lugar y consumió todo el sacrificio. Entonces ahí estamos viendo otra vez otra manifestación de fuego, de lo que realmente entonces nos da a entender la Biblia acerca de fuego. La palabra fuego en aquellos tiempos simbolizaba lo que era la presencia de Dios. Yo, estudiando un poco acerca de esto, me doy cuenta de algo. Y es que cada vez que se habla de fuego, Dios siempre trata de que nosotros veamos esta parte como que el fuego purifica. El fuego purifica. Juan el Bautista menciona algo muy importante que me gusta. Él dice: a la verdad, dice, yo los bautizo en agua, dice. A la verdad, yo los puedo bautizar en agua. Pero atrás de mí, dice Juan, viene alguien que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. He entendido algo muy importante. Probablemente Juan, cuando hacía los bautismos, limpiaba el pecado, pero el fuego purifica el pecado. Aleluya. Ya voy entrando en el mensaje. Si nosotros nos damos cuenta y entendemos acerca de la purificación que trae el fuego sobre nuestras vidas, miren lo que pasa aquí. Cuando Dios se da cuenta que la tierra en los tiempos de Noé alcanza maldades muy altas, dice la Biblia que Dios se arrepintió, se dolió en su corazón de haber creado al hombre. Y dice que mandó un diluvio sobre la faz de la tierra y limpió toda la maldad de la tierra. Solamente quedaron Noé, su familia y un montón de animales con sus parejas para poder preservar la vida. Pero el agua, el diluvio que cayó sobre la faz de la tierra, limpió todo el pecado de la tierra. Se cree que el próximo juicio que venga sobre la faz de la tierra purificará todo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee Apocalipsis, se cree de que el próximo juicio va a ser fuego sobre la tierra.
Ahí es donde nosotros damos cuenta de que el fuego en sí trae una función de purificar, hermanos. Trae una función de purificar nuestras almas. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: aviva el fuego, aviva ese fuego que está en ti. Timoteo era una persona que siempre estaba en comunión con el Señor, pero Efesios, él estaba de pastor en una iglesia llamada Éfeso, de la ciudad de Éfeso. Entonces se cree de que en Efesios era una de las ciudades más terribles que se podía vivir. Era una ciudad donde se veía mucha maldad. Y por eso que Pablo le dice a Timoteo: tienes que estar con el fuego encendido, porque lo que está a tu alrededor te puede matar. Y ahí es donde nosotros entendemos que el fuego del Señor nos tiene como una protección. Hablamos de la purificación, pero también el fuego trae protección. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿se acuerda usted del momento donde dice la Biblia? Usted, no sé si han leído esta parte donde Pablo dice que es mordido por una serpiente. ¿Cuántos han leído esa parte? Dice que llegó Pablo a esta isla y una serpiente lo mordió. Me llama mucho la atención. Y aquí vamos a entrar otra vez lo que hace el fuego. Dice que todos los que vivían en esa isla se le quedaron viendo a Pablo, esperando que muriera, esperando de que ese hombre quedara tirado en ese momento ahí. Dice la Biblia que Pablo, cuando recibe la mordida de la serpiente, dice que él se acercó al fuego y puso la mano ahí, y las serpientes lo dejó. ¿Sabe, hermano? Por eso le quiero decir esto, de que cuando uno tiene el fuego de Dios avivado, uno recibe la protección del Señor, hermanos. Yo comenté esto hace un tiempo atrás, pero lo quiero volver a repetir. Cuentan de un hombre que él empezó a criar unos lobos. Algunos ya lo han escuchado, pero hay personas nuevas que quiero compartirlos también. Había una persona que empezó a criar unos lobos y los agarró los entrenó para poder cazar. Y todas las noches él salía a cazar con estos lobos, y los lobos se encontraban algo y lo agarraban, y él les daba de comer con eso, y él mismo agarraba también para traer a su casa. Y así pasó mucho tiempo. Pero llegó un día donde esta persona salió a cazar con sus lobos y no encontró nada. Él dice que se quedó a dormir en esa noche en el monte porque no lograron cazar, y de repente empezó a notar que los lobos se empezaban a ir a un río, mojaban su cuerpo, regresaban, y ellos empezaban a sacudirse en medio del fuego. Y así pasaron por mucho rato, hasta que el fuego fue disminuyendo. Él se dio cuenta de que lo que querían los lobos era apagar el fuego para poder después atacarlo a él. Él, con su experiencia, dice que se subió a un árbol alto y empezó a notar que los lobos siguieron con su misma rutina. Iban al río, se mojaban, se sacudían y empezaron a apagar el fuego. Mientras esto pasaba, él los miraba, y hasta cuando apagaron el fuego, dice que esos lobos se le tiraron encima a donde él estaba. Y dice que él había dejado un bulto ahí para poder aparentar que él estaba ahí. ¿Sabe qué es lo que entiendo yo de esto? El día que el fuego del Señor se apague en nosotros, estamos nosotros a la disposición del enemigo para que nos ataque fácilmente. Amén, gloria al Señor. Por eso que Pablo le insiste a Timoteo: aviva el fuego, porque mientras el fuego del Señor se mantenga vivo, entonces el enemigo no podrá acercarse, hermanos. El enemigo lo va a tener que ver de lejos a usted. El enemigo lo va a ver con el fuego encendido del Señor, y no va a poder acercarse, sino que va a tener que pedir permiso. Eso ya es otro tema. Pero realmente, hermano, el enemigo, cuando ve a una persona con el fuego del Señor, esa persona puede estar tranquilo,
que el enemigo no va a poder acercarse. Ya expliqué más o menos qué es lo que es el fuego, pero realmente, ¿qué se necesita para poder mantener el fuego encendido? Esta es la segunda parte del mensaje. ¿Qué es lo que necesito yo para poder mantener ese fuego encendido? En los tiempos de antes, lo que se utilizaba era un aceite especial, un aceite de muchas mezclas, y dentro de esas mezclas estaba lo que era el olivo, el aceite de olivo. Ese aceite se utilizaba para poder provocar que la llama nunca se apagara. Cuando el candelero se estaba apagando, ponían otro poco de aceite y la llama se seguía encendida. Entonces, pero el Señor me hablaba acerca de esto y me decía: hay momentos donde se tiene que mantener el fuego encendido con la unción del Espíritu Santo. El fuego se va a mantener encendido con la unción del Espíritu Santo. Pero sabe, hermano, es aquí donde yo me puse a meditar, que en aquellos tiempos, para poder sacar el aceite, tenían que machacar una aceituna, un olivo. Tenían que machacarlo, porque en sí el olivo, si lo ponían así, tal vez no pasaba nada. Pero si lo machacaban, le sacaban un cierto juguito y eso provocaba fuego. Y ahí es donde Dios me hablaba y me decía: ¿estás dispuesto a machacar tu vida para provocar que la unción del Espíritu Santo se manifieste en tu vida? ¿Estás dispuesto a que yo entre en esas áreas de tu vida y las machaque completamente para que la unción del Espíritu Santo esté en tu vida? Y eso es otra cosa que me hablaba también el Señor, que cuando el fuego del Señor entra en una persona, empieza a llegar a esas cosas que no le agradan al Señor y las va purificando, las va sacando de ahí. El fuego entra en el ser humano y cuando ve que algo no le pertenece a Dios, lo quema, lo arranca de raíz y lo limpia por completo. Hay 17 obras de la carne. Y esas 17 obras, si una persona no está sometida a la voluntad del Señor, se van a manifestar. Amén. Si una persona no se somete a la voluntad del Señor, si no te somete a la oración constante, esas 17 obras de la carne están expuestas a que se manifiesten en nosotros. Ay, hermano, pero yo ya soy cristiano. Yo me pongo la corbata todos los días para ir a la iglesia. No, hermano, esto no se trata de eso. Se trata de un sometimiento. Se trata de que cuando yo estoy en Dios, voy a someter mi vida a la voluntad de Dios, y entonces Dios va a responder a favor mío. Por eso de que Dios me hablaba, hay que avivar el fuego. Cuando sintamos que el fuego se está apagando, hay peligro, hermanos. Yo se lo digo por experiencia. Yo se lo digo porque he pasado por ese momento. Pasé por esos momentos donde realmente sentía que el fuego se iba apagando y ya habían costumbres del mundo que se me estaban pegando. Fueron 3 años, hermanos, donde yo lo único que quería es llegar a la iglesia, sentarme un rato e irme para la casa. Y eso es un peligro, hermanos. Eso es un peligro. Entonces realmente nosotros tenemos que estar sometidos a la voluntad del Señor. Dejar que el fuego del Espíritu Santo corra por todo nuestro cuerpo, corra por todo nuestro ser y vaya purificando constantemente nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos purifiquemos constantemente. Amén. Y necesitamos del fuego, necesitamos de la presencia del Señor, necesitamos de esa unción. Y la unción va a provocar que el fuego se mantenga encendido constantemente. Yo meditando en esto, Dios me hablaba acerca del sacrificio de Cristo. En ese momento cuando Jesucristo estaba haciendo su sacrificio, hubo un momento donde Él dijo: Señor, haz pasar de mí esta copa.
Dice Lucas que su alma se turbó, dice que hubo un momento dado donde Jesús estaba con aquella presión tan fuerte de que él dice al Padre: haz pasar de mí esta copa, le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice. ¿Sabe que en ese momento Jesús intensifica su búsqueda a Dios? Jesús intensifica más la búsqueda. Él empieza como que se lo pongo de esta manera, a encender más el fuego, porque realmente existía esa posibilidad de querer echar para atrás quizás. Entonces dice la Biblia que él intensificó su oración. De hecho, se llevó a sus discípulos para que le ayudaran a orar y se quedaron dormidos. Dice la Biblia que cuando estaba orando él sudaba a gotas de sangre, dice la Biblia, por toda esa presión que sentía él. Cada vez que nosotros estamos en esas dificultades, lo que hacemos es bajar los brazos. Cada vez que nosotros nos presentamos ante las dificultades, lo primero que pensamos es que voy a pedir oración. Tú estás en la disposición de también orar. A veces yo me pongo a pensar y digo: es bueno pedir oración, es bueno unirse en oración con alguien, pero si yo no estoy dispuesto a orar, Dios no va a hacer nada. Jesús en ese momento, en vez de echarse para atrás, intensificó su búsqueda. Nosotros tenemos que hacer lo mismo también, hermanos. Cuando nos sintamos en esos momentos difíciles, es de intensificar la búsqueda, es de poner a Dios por primera las cosas. Le voy a ser sincero en algo, hermano. Cuando empezamos con estas oraciones de 5 de la mañana en adelante, no me gusta hacer estas cosas, pero lo digo para la gloria del Señor. Dije yo, esta es la oportunidad perfecta para volver a retomar aquellos momentos que yo tenía de madrugada de oración, decía. Este es el momento, como que el impulso para yo volver a esas madrugadas cuando yo me levantaba y lo único que quería es estar con Dios en ese momento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar en una búsqueda constante para poder mantener el fuego del Señor vivo. Cuando yo crecí en un hogar cristiano. Pero déjeme decirle algo: nunca conocí al Señor. A veces las personas dicen: pero él es un hijo de pastor, dicen. Eso a veces no significa mucho, hermanos, porque realmente el encuentro personal que usted puede llegar a tener con Jesús, eso es tan personal que si no hay una búsqueda constante, usted nunca la va a llegar a tener. Puede haber consejo de parte de sus padres, puede haber consejo de parte de sus maestros, puede haber consejo de parte de sus pastores, pero si usted no tiene una decisión constante de buscar del Señor, nunca va a poder llegar a conocer a Dios. Yo crecí en ese hogar cristiano. Yo crecí con mi padre de pastor. Yo crecí con que él estaba pastoreando una iglesia. Crecí en una iglesia. Mis abuelos eran cristianos, la mayoría de mis tíos cristianos. Yo todos los domingos asistía a la escuela dominical de los niños. Yo me llené tanto de conocimiento de la palabra que aún cuando yo me aparté de los caminos del Señor, yo sabía, mire qué tremendo es esto, yo sabía que estaba haciendo mal y aún así yo lo hacía. Ahí es donde yo dije, cuando yo vine a este país empecé a conocer al Señor. Empecé a conocer al Señor, pero entré en esa situación que pasaba en mi país, de agarrar las cosas a medias. Y recuerdo muy bien de que ese día que me reconcilié con el Señor, mi hermana llega y me dice, me regala una Biblia que aún la conservo, y me dice, ahora vamos a empezar a conocer a Dios, porque ella pasó también lo mismo. Aquí venimos nosotros a conocer al Señor.
Pero lo que les quiero contar yo es de que mientras yo empezaba a caminar de vuelta con el Señor, como que las cosas las quería agarrar a simples. Como que yo, bueno, ya estoy cristiano, ya estuvo, yo me siento aquí en la banca y que me prediquen bonito. Ese era mi pensar, hermanos. Pero conforme fue pasando el tiempo, la palabra empezó a llegar al corazón, empezó a transformar el corazón. Y yo un día recuerdo perfectamente donde la palabra, hermanos, ¿ha escuchado ese dicho que dicen que se sienten como entre la espada y la pared? Así me sentí yo un momento, donde la palabra del Señor llegó y me puso contra la pared y me dijo: o te compones o te vas para el mundo de una vez. Recuerdo yo ese momento, hermano, como que lo viviera todavía. Ahí es donde el Señor me dijo: si quieres venir en pos de mí, te vas a negar a ti mismo. Te vas a tener que negar a ti mismo. Vas a tener que tomar la cruz constantemente, a diario. Tenés que negarte a ti mismo y me vas a tener que seguir. Cuando yo tuve esa experiencia, hermanos, delante de Dios lo digo, una semana pasé yo con esas frases en mi mente. Una semana entera meditando lo que yo había escuchado. Entonces entendí lo que realmente es el evangelio. Entendí que realmente Dios necesita personas que le estén buscando constantemente. Necesita personas que se sometan a su voluntad. Necesita personas que estén dispuestos a poder abrir su corazón y que Él entre y haga cambios radicales en nuestras vidas. Y les soy sincero, duelen esos cambios. Duelen esos cambios. Duele cuando Dios entra directo y ve que hay cosas que no le agrada a Él y empieza a tocarlas. Y empieza a querer arrancarlas. Y empieza a decir: esto no me gusta, lo vamos a apartar. Ahí es donde Dios está haciendo que el fuego vaya desapareciendo todo lo que está en medio de lo que no le agrada. Avivar el fuego, mantener vivo el fuego. Hermano, yo quizás me voy a meter en problemas con alguien, pero quizás hay personas que creen que avivar el fuego es pegar un par de brincos, dar un par de lenguas, cantar un par de coritos, me sentí bien y me voy para la casa tranquilo. Eso no es avivar el fuego. Avivar el fuego es someternos a la voluntad del Señor. Avivar el fuego es permitir que esta palabra se guarde en el corazón. Aleluya. Se cree, hermanos, de que Timoteo tenía cierta timidez porque no alcanzaba la edad suficiente para poder ser reconocido como uno de los pastores, líderes grandes de aquellos tiempos. Lo dije al principio, él aproximadamente tenía como 40 años cuando Pablo le está hablando con esta carta, y él se cree, no está escrito en la Biblia, pero se cree de que había cierta timidez de parte de él. Por eso que Pablo le dice después: por tanto no te avergüences, le dice. Por tanto no te avergüences, porque se cree, por eso que les digo, con que había cierta timidez en él de querer no tomar la valentía suficiente para poder llevar a cabo la obra del Señor. Y a veces pasa eso mismo hoy en día. A veces creemos que porque no lleno la capacidad del ojo del hombre, no estoy capacitado para lo que Dios me ha llamado. A veces pasa de que porque yo no tengo quizás los estudios bíblicos que pueda alguien tener, no lleno las capacidades para poder tomar las riendas de lo que Dios me dijo que tenía que tomar. A veces pensamos de que realmente tengo que impresionar primero al hombre para poder hacer la obra del Señor. Lo único que tú tienes que hacer es impresionar allá en el cielo, y lo demás no importa. Si usted se está sometiendo a la voluntad del Señor, si usted está permitiendo que Dios esté obrando en su vida, si usted se está sometiendo a la voluntad del Señor, déjeme decirle que no importa lo que el hombre piense, sino lo que Dios piensa. Y Él ya dijo que usted está capacitado para poder hacer la obra del Señor.
mantener vivo el fuego del Señor. Mantener vivo ese fuego es para personas que están dispuestas a decirle al Señor: Señor, te abro totalmente el corazón. Te abro totalmente mi corazón. Y sé que quizás hay una área que me va a doler, pero yo te lo quiero abrir. Cuando yo empecé a conocer del Señor, recuerdo una frase en una oración. Una de esas oraciones que uno estaba moco tendido. ¿Las ha experimentado usted, hermano? Ay, hermano. Esas oraciones donde a usted no le importa si lo están viendo o qué. Recuerdo que estaba haciendo esa oración y yo recuerdo la frase que le dije: Señor, te quiero seguir hasta donde tú digas. Recuerdo muy bien esa frase. Y recuerdo muy bien que lo que uno dice delante del Señor, el Señor lo va a probar. Lo que uno le dice al Señor, acuérdese de esto, Dios se lo va a poner enfrente de su frente y le va a decir: ¿te acordás que me dijiste esto? ¿Te acordás que en aquel momento me dijiste que me ibas a seguir hasta el fin? Es ahí donde Dios nos quiere probar. Es ahí donde Dios quiere ver qué tan lejos está nuestra voluntad dispuesta a servirle. Termino con esto. Pablo fue un personaje que, ¿cómo se lo explico? Fue una persona tan dedicada a la obra del Señor, y él no necesitó ¿cómo se dice esa frase que hoy en día se usa? Que una persona le permite poder hacer las cosas. Aprobación. Él no necesitó la aprobación de nadie para poder empezar a hacer la obra del Señor. De hecho, los discípulos en un momento dado no le creían a él. Los discípulos, los verdaderos, los 11 apóstoles que quedaron, no muy creían en Pablo. Pero Pablo estaba convencido quién lo había llamado, y él empezó a hacer la obra. De hecho, tuvo algunos encontronazos con algunos de ellos, pero él no desistió y se mantuvo haciendo la obra del Señor. Y me gustan unas palabras que dice: de esta forma pongo al servicio mi vida. Dice que golpeaba su vida, dice. Él lo dice en forma simbólica. Él golpeaba su vida, dice, para ponerla a servidumbre. A mí me llama la atención estas palabras de Pablo, porque probablemente Pablo no lo dice, quizás la Biblia, no lo dice la Biblia, pero probablemente Pablo llegó un momento dado que se quiso echar para atrás. Tantas cosas que pasó Pablo, que él dice de que él tenía que golpear su vida para poner su vida en servidumbre, dice. Y nosotros podíamos tomarlo en una forma literal, pero no era forma literal. La forma en que Pablo quiere explicar esto es de que él, a pesar de que a veces él no quería, él hacía las cosas. ¿Cuántos estamos nosotros dispuestos a sobreponer los deseos que a veces sentimos por querer hacer las cosas del mundo y ponerlas por abajo por hacer la obra del Señor? Así hacía Pablo. Por eso le digo, por eso yo pienso que a Pablo hubieron momentos donde quizás él se sentía con el deseo de no querer hacer las cosas, pero realmente él sobreponía eso y salía adelante. También le pasó a Jeremías. Jeremías, dice la Biblia, que él se cansó. El mensaje que Dios le había dado a Jeremías sobre el pueblo, él ya no lo quería dar. Él sentía que ya no aguantaba más. Él sintió una gran presión de que dijo: yo ya no quiero predicar la palabra del Señor. En otras palabras, podríamos traducirlo hoy en día: yo ya no quiero seguir en los caminos del Señor. Yo ya me cansé de todo esto.
Y ese sentir lo tenía Jeremías, pero al mismo tiempo dice la Biblia que tenía un sentir, que tenía un fuego dentro de él que no lo dejaba en paz. Porque cuando usted tiene el fuego del Señor, usted se puede sobreponer a cualquier cosa, hermano. Cuando usted tiene el fuego del Señor, usted puede venirle cualquier cosa a su vida y usted sabe pararse encima y seguir adelante. Hoy en día necesitamos personas que con el fuego del Señor no se atemoricen ante lo que esté pasando. Hoy lo primero que hacemos cuando vemos una crisis es gritarlo por todo el mundo, pero no somos capaces de poder meternos ante Dios y decirle: yo confío en ti y esto no nos va a mover. Eso es tener el fuego de Dios. Eso es avivar el fuego de Dios. Eso es tener esa voluntad, hermanos, por encima de todo lo que a veces nosotros nos pasa. Jeremías, hermanos, a mí me llama la atención mucho esa frase. No obstante, dice él, hay un fuego dentro de mí que no lo soportaba, dice él. Literalmente así dice la Biblia. No lo soportaba. Yo me pongo a pensar en ese momento específico de lo que estaba pasando Jeremías, o de lo que llegó a pasar tal vez al apóstol Pablo. Estos hombres, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que llegaron a conocer bien a Dios. Conocieron bien a Dios. Y yo pienso que esa es la parte fundamental a la que nos falta a nosotros hoy en día. Conocer quién nos ha llamado, hermanos. Aquellos hombres, hermanos, estaban convencidos quién nos había llamado. Pablo, como le dije al principio, él no necesitó la aprobación de nadie para poder empezar a predicar la palabra de Dios, porque sabía muy bien quién se le apareció en ese momento. Todos estos hombres de la Biblia que nosotros hoy los agarramos y los predicamos y los mencionamos, fueron hombres que vieron bien quién los había llamado, hermanos. Y ese es uno de los problemas que hoy en día tenemos. Como no tenemos como decía el pastor al principio, no tenemos la habilidad de poder conocer este libro, no sabemos bien quién nos está respaldando. Tenemos al Dios poderoso que está detrás de nosotros. Como se lo dije al principio, cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto y el ejército de Egipto lo venía persiguiendo, atrás de ellos había una columna de fuego que los estaba respaldando. Así también el Señor está atrás de sus espaldas, cuidando que el enemigo no lo ataque, hermano. El Señor está siempre a favor de nosotros. El Señor, cuando usted aprende a someterse a Dios, hermano, las promesas lo van siguiendo a usted. Cuando usted está con Dios, hermano, usted no está preocupado de andar buscando las promesas. Las promesas lo van siguiendo a usted. Quiero pedir un favor a alguien. Dos varones que pasen aquí al frente. Quiero hacer algo. Orlando, venga para acá. No. Si hay alguien más que puede pasar también. Frank, venga. Vamos a hacer algo aquí. Él es Jesús. Yo voy detrás de Jesús. Yo voy siguiendo a Jesús. Yo estoy concentrado en seguir a Jesús. Atrás vienen mis promesas. Yo no es necesario preocuparme por las promesas, porque si voy siguiendo a Jesús, las promesas me van a seguir a mí. Si yo voy siguiendo a Jesús, no tengo ni por qué preocuparme qué es lo que va a pasar mañana, porque las promesas del Señor están conmigo. Cuando realmente nosotros nos enfocamos en Jesús, entonces Dios se encarga de nosotros.
Cuando Jesús nos dice a nosotros, gracias hermano, cuando Jesús nos dice a nosotros, búscame. Cuando Jesús nos dice a nosotros, aquí estoy, abre tu corazón, Él nos está entregando todo, hermanos. Todo lo está entregando. Por eso es que el capítulo 8 de Romanos dice, si nos dio a Jesús, a su Hijo amado, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Póngase de pie. Tengo una pregunta para usted. Quiero que medite en esto. Cada quien, dice Gálatas, cada quien pruébese a sí mismo. Gálatas dice que nos tenemos que probar a nosotros mismos, dice la Biblia. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo está ese fuego? Usted se conoce perfectamente. No es necesario que venga alguien y le diga las cosas. Usted sabe muy bien cómo está su vida. La pregunta que le estoy haciendo es una pregunta para usted nada más. ¿Cómo está ese fuego de Dios? ¿Lo has estado alimentando con solamente la asistencia al culto? ¿O lo has estado alimentando en tu casa también? Déjame decirte algo, sinceramente te lo digo, y porque yo lo he vivido. Si estás alimentando ese fuego con solamente asistir a la iglesia, tu fuego no está muy encendido. Tú necesitas entrar en una búsqueda más personal con Dios. Como consejo se lo digo, no se acostumbre a lo que pueda usted experimentar en los cultos. Usted tiene que tener una búsqueda constante del Señor. Y por eso la pregunta, ¿cómo está su fuego? ¿Cómo está ese fuego que Dios un día depositó? ¿Lo ha estado alimentando con la oración? ¿Lo ha estado alimentando con ayuno, con búsqueda de la palabra del Señor? ¿Lo ha estado alimentando? Si usted necesita alimentar ese fuego, dígale al Señor, yo quiero buscarte más. Quiero entregar mi vida más. Quiero poner mi vida totalmente a tu disposición y que hagas tú lo que tengas que hacer. Si alguien quiere pasar aquí al frente, si usted quiere pasar aquí al frente en este momento y decirle al Señor, Señor, quiero avivar ese fuego. He visto cómo el fuego se ha ido apagando poco a poco. Y he visto cómo el enemigo ha empezado a atacarme fuerte. Yo le quiero decir que usted puede venir a este lugar y llenarse de la presencia del Señor. Necesita la unción del Espíritu Santo para mantener vivo ese fuego. Si hay alguna persona de que si un día tuvo fuego y lo dejó apagar, pase aquí al frente. Pase aquí al frente y yo estoy seguro de que Dios puede devolver esa llama. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, que están presentes. Gracias a los que nos escuchan también por Facebook, Señor. Gracias porque siempre, Dios amado, has querido, Dios mío, tener el control de nosotros, Padre. Dios mío, en este día, Dios mío, presentamos nuestras vidas, Padre, reconociendo
que sin ti no somos nada, Señor. Padre, ayúdanos a decir esa frase con una convicción real, Señor, de que sin ti no somos nada. A veces decimos esa frase, Señor, solo por salir del paso. Pero decir esa frase, Señor, que sin ti no somos nada, es porque realmente queremos buscar de ti, de Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, pon deseo en cada uno de mis hermanos, Señor, en querer buscar de Dios, en hacer, Dios mío, de nuestra vida una habitación tuya, Dios amado, donde tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra poderosa en nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, derrama, Dios mío, la unción sobre cada uno, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, haz que la unción del Espíritu Santo, Dios mío, se vea, Dios mío, en cada uno de nosotros, Padre. Derrama, Dios mío, esa bendición, Señor. Haz que tu pueblo, Dios amado, se mantenga, Dios mío, vivo, Dios mío. Que tu pueblo se mantenga, Dios mío, en una comunión constante, Señor. Que podamos, Dios mío, ir más allá, Señor. Que tu presencia, Dios mío, nos lleve más allá, Señor. Y que tu fuego, Dios mío, arda en nosotros, Señor. Que ese fuego, Señor, pueda hacer una obra poderosa en nosotros, Dios mío. Padre, que ese fuego pueda romper cadenas, Señor amado. Que ese fuego, Dios mío, pueda llegar a lo más profundo del ser, Señor. Y pueda, Dios mío, purificar, Señor. Límpianos, Señor. Aleluya. Haz que tu fuego, Señor, manda tu fuego, oh, bendito Dios, aleluya, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, llega a cada corazón, Señor. Llega, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, haz la obra que tú quieres hacer, Señor. Hay áreas, Dios mío, donde tú quieres, Señor, Santo, hay áreas en nuestra vida y donde manda tú quieres tu tratar, fuego, Señor. Y yo te pido, Dios, que esas áreas sean tratadas con el fuego y el Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Dios mío, agradarte más, Señor, aleluya. Padre, gracias te doy, Dios mío. Gracias te doy, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, Señor, y toda la alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que no ha conocido al Señor Jesús, la palabra de Dios ha sido hablada esta noche. Dios está dando una oportunidad